Desapariciones trágicas acechan los titulares de noticias cada día, pero los casos más extraños siguen a personas que de alguna forma reaparecen contra todo pronóstico, desde senderos de piedras fríos hasta identidades perdidas. Aquí están algunos de los casos más increíbles de personas que desaparecieron y reaparecieron en formas extrañas y misteriosas. Steven Kubacki. En un día frío cerca de la orilla del lago Michigan en febrero de 1978, el estudiante Steven Kubacki se embarcó en un viaje de esquí de fondo en solitario. Un ávido amante de la naturaleza, Kubacki había practicado esquí de fondo alrededor del lago Michigan muchas veces antes. El viaje no fue inusual, pero el resto de la historia sí que lo es. El 21 de febrero las motivaciones encontraron un juego de esquís de fondo abandonados y una mochila junto a un sendero de 182.2 metros de huellas que conducen al borde del lago congelado, pero no había rastro de regreso. Temiendo que Steven hubiera caído de alguna manera a través del espeso hielo, se inició una desesperada investigación aérea y terrestre, pero no se encontró ni un solo rastro de él. Luego, 15 meses después, Steven Kubacki despertó. Estaba tirado en un campo con ropa que no reconocía y una bolsa llena de mapas y señales que no recordaba. Poco a poco se dirigió a casa de su padre, donde se reunió sorprendentemente con su familia, aparentemente ileso. Se había despertado en Pittsfield, a más de 1000 kilómetros de donde había desaparecido originalmente, pero Kubacki no había sido señalado viajando en ningún transporte público. ¿Cómo se las había arreglado para terminar tan lejos sin ninguna de sus pertenencias originales? Kubacki afirma no tener ningún recuerdo de esos 15 meses desaparecido y se retiró por completo de la vida pública, negándose a hablar del incidente. A pesar de las preguntas que pudo responder, parece ser un momento que preferiría olvidar. Tanya Koch. 21 de marzo de 2006, era un día típico para el propietario de una tienda de comestibles, Josh Parico, en la ciudad de McKeesport, Pensilvania. Una cliente habitual, Nikki Allen, y un hombre que supuso que era su padre entraron a la tienda. La mujer estaba temblando y fuera del alcance del oído del hombre, rápidamente le confió un dato sobrecogedor al señor Sparico con solo 3 palabras: soy Tanya Koch. La desaparición de Tanya Koch había perseguido a la ciudad de McKeesport durante más de 10 años. En 1996, a la edad de 14 años, la joven desapareció después de salir de la casa de su padre para ir a la escuela. Una extensa investigación no encontró rastro de ella por ningún lado y casi toda esperanza se había perdido por su regreso sano y salvo. Finalmente, Tanya reveló que había sido tomada por su entonces guardia de seguridad escolar, Thomas José, de 48 años, el mismo hombre que la había acompañado a la tienda. El monstruo la había mantenido cautiva en su casa, que había estado a solo 3 kilómetros de la casa de su padre todo el tiempo. Durante los primeros 4 años no se le permitió salir de su habitación parecida a una prisión y José incluso la obligó a usar un pequeño cubo como inodoro. Cuando finalmente le permitieron salir, él le cambió el pelo y el nombre, amenazándola si hablaba con alguien sobre quién era en realidad. Pero lo más extraño fue que este hombre vivía con sus padres ancianos y su hijo adulto, quienes sabían de su cautiverio, pero no dijeron nada a las autoridades locales. Le lavaron el cerebro al ser alimentada con una serie de mentiras y amenazas, pero al revelar peligrosamente su verdadera identidad, pudo escapar. José fue arrestado, acusado y finalmente encarcelado, mientras que Tanya se reunió con su familia a solo unas cuadras de distancia. Gabriel Nagy. Sydney, Australia, 1987. Después de una tarde ocupada haciendo recados, Gabriel Nagy llamó a su esposa Pamela y le dijo que volvería a casa para almorzar. Pamela preparó una deliciosa pasta para untar, pero Gabriel nunca la comió. De hecho, nunca regresó a casa. Después de varias horas de preocupación, Pamela llamó a la policía. La preocupación se convirtió en puro pánico cuando se descubrió que el auto de Gabriel se había quemado al costado de la carretera, pero su esposo no estaba por ningún lado. Con el corazón roto, Pamela y los 2 hijos de la pareja comenzaron una búsqueda junto a la policía de Gabriel. El shock realmente se instaló cuando después de 2 semanas la policía determinó que Gabriel había retirado dinero de un banco en una ciudad a más de 160 kilómetros de distancia. La búsqueda luego se enfrió durante las siguientes 2 décadas antes de declarar a Gabriel muerto 20 años después. La agente de policía Georgia Robinson dio un último empujón al caso y se encontró con una información que la detuvo en seco. Un hombre llamado Ron Saunders había sido operado recientemente en la ciudad de Mackay, a 160 kilómetros de distancia, pero los registros mostraban que también tenía un nombre familiar: Gabriel Nagy.
Investigando más, Robinson llamó al hombre para preguntarle si sabía algo sobre la desaparición. La respuesta la dejó atónita. Saunders afirmó que las últimas 2 décadas de su vida habían sido confusas. Él había estado principalmente sin hogar, vagando por las calles y sobreviviendo haciendo trabajos ocasionales, pero no recordaba su vida de antes. Parecía haber sufrido un traumatismo cráneoencefálico importante debido al accidente que quemó su auto. La terrible experiencia de 2 décadas se redujo a un caso de amnesia severa, pero algo no cuadraba aquí. Recordaba claramente su propio nombre, pero ¿por qué no buscaba a su familia? ¿O por qué no registrarse como una persona desaparecida con la policía? De cualquier manera, la familia se reúne, aunque el misterio continúa. Hitor Majorana. Si supieras que te pueden obligar a trabajar por una causa terrible, ¿intentarías desaparecer? En mayo de 1938, el brillante y aclamado científico Hitor Majorana desapareció en circunstancias increíblemente misteriosas. Abordó un barco para Nápoles que se dirigía desde Palmero, pero una vez que el barco atracó, Majorana no se encontraba por ningún lado. La tripulación revisó el barco por todas partes, pero a pesar de los registros de que él subió, parece que nunca se bajó. Curiosamente, el viaje en bote fue tranquilo, por lo que no fue arrojado por la borda. También era un católico fuerte, por lo que quitarse la vida lanzándose al mar no habría sido una opción. Fue necesario hasta 2011 para obtener algún tipo de respuesta, cuando apareció una fotografía tomada en Argentina alrededor de 1955 que mostraba un hombre con 10 puntos de similitud facial con Majorana. Pero aquí hay un giro raro, no había envejecido. Entonces, ¿cómo se las arregló para terminar a salvo en Argentina y por qué? Algunos teóricos más creativos sospechan que el viaje en el tiempo está en juego. Muchos creen que en el momento de su desaparición, el trabajo de Majorana con masas de neutrinos lo estaba empujando hacia el trabajo nuclear, como el proyecto Manhattan. Es posible que al prever la cantidad de muerte que su trabajo podría traer, Majorana eligió una vida de soledad donde no sería parte de tan terribles acontecimientos. Eso es poner tu moral antes que tu misterio. Jody Roberts. El 25 de mayo de 1985, un oficial de policía en Aurora, Colorado, fue llamado a un centro comercial local donde un posible paciente mental estaba detenido. No podía recordar quién era y todo lo que tenía encima en ese momento era un bloc de notas vacío y la llave de un auto Toyota. La llevaron al hospital donde pasó 4 meses contactando a los medios de comunicación locales para ver si alguien podía ayudar a descubrir su pasado, pero todos los caminos conducen a callejones sin salida. Finalmente se decidió por un nuevo nombre, Jane Dee, y comenzó a reconstruir su vida en Alaska. Se casó y tuvo 2 pares de gemelos antes de que la increíble verdad saliera a luz 12 años después. Un compañero de trabajo de Dee vio un noticiero de Seattle sobre la búsqueda renovada de una mujer que había desaparecido en el aire en 1985. Esta mujer no era otra que Jody Roberts, una periodista de investigación terca que había desaparecido de Washington. Su familia estaba en estado de shock e increíblemente aliviada de haberla encontrado junto con su nueva familia, pero hay más en esta historia de lo que parece. Los expertos en neurología han puesto en duda la idea de que Roberts sufrió tan repentinamente de amnesia a largo plazo, que en este nivel de gravedad sería un indicador de un ataque epiléptico. Roberts no sufría de epilepsia. Además, sus colegas de Washington señalaron que había vaciado su cuenta bancaria y se había llevado varios de sus gatos a la sociedad humanitaria antes de desaparecer, casi como si hubiera estado planeando comenzar una nueva vida. Nunca reveló nada más sobre su episodio amnésico a la prensa. Parece que el gato se comió la lengua. Agatha Christie. En la fresca noche del 3 de noviembre de 1926, la famosa madre de los escritores de misterio, Agatha Christie, entró en el dormitorio de su hija, le dio un beso de buenas noches a su hijo y de repente desapareció de la faz de la tierra. Después de días de búsqueda, la única pista que quedaba era su auto abandonado en Guildford, Inglaterra, que contenía su abrigo de piel y su licencia de buceo. Su desaparición parecía sacada directamente de una de sus novelas, pero la realidad era mucho más aterradora. ¿Podría haberla secuestrado un fan enloquecido de su trabajo? ¿O lo había orquestado ella misma para publicidad? Pasaron 11 días y el público se puso frenético cuando un músico del hotel, Old Swan de Arragote, llamó a la policía y afirmó que había visto a la señora Christie bailando en el salón de baile del hotel. Después de reunirse con su familia, afirmó haber entrado en un estado de fuga, una especie de amnesia disociativa, y no podía recordar nada sobre el incidente. La policía no logró precisar nada concreto sobre su desaparición, pero una cosa que sí se destacó fue el nombre con el que había reservado el hotel, Teresa Neal. Traicioneramente, su esposo en ese momento había tenido una aventura con una dama mucho más joven llamada Nancy Neal. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Es posible que la información preocupante envió a Agatha a un estado de shock, o tal vez lo hizo para vengarse de su marido infiel, pero nunca reveló exactamente lo que sucedió durante ese tiempo. Un buen escritor de misterio nunca delata el juego. Brenda Heist.
Era un día normal en Lititz, Pensilvania en 2002. Brenda Hayes, una madre de 2 hijos, dejó a sus hijos en la escuela, dejó la cena descongelada en la cocina y estaba a la mitad de lavar la ropa. Luego desapareció sin dejar rastro. La misteriosa desaparición puso a su exmarido Lee Hayes en el centro de atención, pero sin casi nada más que su auto estacionado cerca de una estación de autobuses, finalmente fue absuelto. Después de años de preguntas sin respuestas y búsqueda desesperada, fue declarada muerta en 2010, pero la historia se volvió más extraña en mayo de 2013, cuando Brenda reapareció repentinamente de la nada. Se había entregado a los funcionarios de Key Largo a casi 2.000 kilómetros de la casa de su familia. Según ella, un divorcio inminente y problemas económicos en ese momento la hicieron colapsar. Mientras lloraba en un banco en el parque del vecindario, 3 personas sin hogar se acercaron a ella y se ofrecieron a hacer autostop con ella hasta Florida. Sin pensarlo 2 veces, Brenda aceptó y dejó atrás su vida. Se cree que su colapso desencadenó un trastorno de apego grave, ya que la mayoría de las personas no podrían seguir adelante con una decisión tan precipitada. Sin embargo, Brenda afirmó haber pasado los siguientes 11 años sin hogar, pero mintió sobre su pasado y trabajó como limpiadora y robando licencias de conducir identidades de clientes antes de que la ley finalmente la alcanzara. A su hija Morgan le resultó difícil perdonar a su madre separada, escribiendo en Twitter que se sentía como si estuviera en una pesadilla. No puede imaginar que haya sido una feliz reunión familiar. Sherry Papini. El 2 de noviembre de 2016, Sherry Papini, madre de 2 hijos que se queda en casa, dejó a sus hijos en la guardería y salió a correr por el bosque cerca de su casa en Redding, California. El 24 de noviembre fue captada por un circuito cerrado de televisión, corriendo por su vida a lo largo de Country Road 17 a las 5 am, a casi 200 kilómetros de su casa. Papini había sido salvajemente secuestrada. Después de 22 días la sacaron a patadas de un auto donde la encontraron maltratada, muerta de hambre, inmovilizada e incluso marcada. Pero lo que debería haber sido una recuperación aliviadora solo se llenó de agujeros y preguntas. Papini describió a sus captores como 2 mujeres, pero el ADN encontrado en su ropa coincidía con el de un hombre y una mujer desconocidos. Papini también insistió en que se metió en una pelea con sus captores que resultó en un pie gravemente cortado y sin embargo no se encontró ninguna herida en ninguno de sus pies. No pudo describir el lugar donde estaba retenida, el auto o los rostros de sus captores. En los años posteriores al incidente, muchos consejos y pistas extrañas han arrojado dudas sobre su historia. Cuando se descubrió que Sherry estaba en contacto con un hombre en Michigan con el que planeaba reunirse en el momento de su desaparición, algo que ella no había podido revelar. El experto de aplicación de la ley Ken Ryan creía que toda la historia podría haber sido un engaño, diciendo: en mis 25 años nunca había visto un caso como este en el que alguien fuera secuestrado, mantenido cautivo durante 20 días y luego recién liberado. Nada tiene sentido. 3 años después y aún no está claro qué sucedió realmente, pero la investigación sobre este extraño secuestro permanece abierta. ¿Cuál de estos casos piensas que es el más misterioso? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.